Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque a pedido de ustedes tenemos nuevamente a Mía y en esta oportunidad con Dry Marai en la canción ¿Qué pasará? P3. ¿Qué es P3? Se los explico ahora cuando empecemos con el video. Le pedimos al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por acá, por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Mía lo que estuvo haciendo es crear como un concepto nuevo que me parece muy bien, me gusta mucho, que es esto de los Mía Lives, ¿sí? Los Mía Lives es como si fuese un edificio, ¿sí? Y los P son los pisos. Piso 1, piso 2, piso 3. En el piso 3 se encuentran, ¿sí? Con Dry Marai y ahí están haciendo este live, que son cosas que son en vivo 100%, que tienen una dinámica de trabajo que me parece que está buenísima, que ahora se las voy a ir contando durante el video también. Vamos a arrancar. Ok. Sí. No sabía por qué lado iban a ir, pero sí, van por el lado de Dry Marai. Perdiendo en distintos mundos, soñamos con todo y ahora no hay nada. ¡Nada! Siempre tuvo muy buena voz, Dry Marai. Siempre muy lindos agudos en realidad. Rasposo, se siente bien. Renglones del cuento se modifiquen, nada resultó como yo esperaba. ¿Cómo fue que de un día para otro nos dejamos llamar? Si este barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar. Ok, él tiene una voz también muy linda. Ellos salieron de aliados, ¿no? Me dicen eso en los comentarios. Yo a Dry Marai lo vi como en el 2010 y tiene la misma voz. Tiene la misma voz que en este video, la verdad que es increíble. No sé cómo hace, pero tiene una voz espectacularmente bien cuidada. Lo que me parece Ay, no me sé los nombres todavía, perdón. Pero lo que me parece de este chico, que está aquí, me parece que está muy bueno lo que está haciendo también con el estilo, con las vocales, con la modulación en realidad. Siento que está haciendo un poco funcional, ¿sí? Al estilo del que están haciendo en esta oportunidad. Y eso me parece muy bueno, que sea funcional al estilo que se dé en el momento. Ese poder de adaptación me parece que está muy bueno también. Y te juro, mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar. Está bien. ¿Y cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Me encantan las voces de Dry Marai abajo. Me encantan las voces que está haciendo. Las voces de los chicos de Mía son bastante diferentes. Si bien parecen bastante similares, tienen sus diferencias. La voz de él, de que estamos viendo en pantalla, es bastante más liviana. ¿Sí? Es una voz más liviana, no es una voz con mucho cuerpo. Pero ¿qué pasa? Tiene muchos agudos, no agudos de nota. No. Tiene muchos agudos de estridencia. ¿Sí? Se va mucho para el lado de lo nasal, del tuan, como se dice. Entonces gana presencia por eso. Y el otro chico sí tiene mucho más cuerpo en la voz en comparación. Entonces hacen un lindo... Solo un paso y no supimos saltarlo y no fue suficiente. ¡Ay, qué linda armonía! Escondido, dolores compartidos. Yo tan de libra, baby, te lejos sentíamos la vibra. ¿Ves? Entre tanta gente éramos diferentes. Era todo corazón y poca mente. Usa también la respiración como recurso estético. Esto de... ¿Entendés? De la toma de aire con sonido, que me parece que está muy bien. Como recurso estético, obviamente. Y mucho suspiradito, mucho suspirado que me encanta. A la luna prometimos, en la arena lo escribimos. ¡Uy, ok! Metimos, en la arena lo escribimos. Tu nombre y el mío para siempre. Hace la misma nota, esto es muy difícil de explicarles, pero mira. Y después la hace de pecho, la hace con más potencia, fíjate cómo hace una voz de cabeza, una nota bastante aguda. Para hacerla de pecho, para hacerla de cabeza no es muy aguda, pero escucha, cabeza y pecho, ahora te voy a mostrar. Corazón y poca mente. A la luna prometimos, en la arena lo escribimos. ¿Ves la diferencia? Muy lindo, muy lindo.
Qué lindos runs. Volvimos, y en la arena ya no estaba. Volvimos, y en la arena ya no estabas. El mar se llevó lo que escribimos. ¿Y qué pasará? Ok. ¿Cómo fue que un día para otro nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar. Yo lo que quiero decir es que estas tomas son enteras. Son 4 o 5 tomas que hacen ellos en vivo, 100% en vivo. Los músicos están en vivo, ellos cantando están en vivo. Y no es que graban la voz y después el video. No es que la voz la graban en vivo y después el video arriba de la voz y hacen playback sobre eso. No, sino que es todo en simultáneo. Lo cual lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo. Si bien queda muy orgánico, queda muy bien, ¿sí? Como es un resultado que nosotros vemos que es muy limpio. Lleva mucho trabajo atrás para que empiece la cámara desde el principio hasta el final y es una sola toma, ¿sí? Ellos por ahí hacen 4 o 5 tomas y después ponen la mejor, ¿entendés? Si alguien se equivoca en el medio, esto lo sé porque lo escuché a ellos decirlo, si alguien se equivoca en el medio, empiezan la canción desde cero otra vez. Entonces eso me parece que está muy bueno. ¿Por qué? Porque nos queda un resultado muy orgánico. Los instrumentos que están usando también son muy orgánicos y eso me parece que está bueno que una banda que está bastante pegada, si se quiere, lo pueda mantener, ¿entendés? Que no sea todo súper mega digitalizadísimo. ¿Qué instrumento es ese? ¿No es un sintetizador con un sonido de no sé qué cosa? No. Que también está muy bueno, pero me parece que está muy bien que se puedan mantener estas cosas en la música. Y más con 2 cantantes posta, porque cantan re bien los dos. Con técnica se siente que están estudiados, se siente que saben. Te juro, mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar. ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio es solo un paso y no supimos saltar. No, y no fue suficiente con haber escondido dolores compartidos. Yo quiero destacar el trabajo del que estuvo en la bandeja de sonido. Quiero destacar el trabajo de esa persona porque realmente se pasó. Te mando un beso enorme si me estás viendo. ¿Por qué? Chicos, no saben la complejidad que lleva a poder hacer que todo esto suene bien. ¿Entendés? Si bien a nosotros nos tiene que llegar un lindo sonido, ellos tienen que escucharse muy bien. Los volúmenes tienen que estar perfectos, la ecualización, son un montón de cosas que un sonidista tiene que tener en cuenta para poder hacer esto, ¿entendés? Porque los chicos hacerlo bien depende siempre del sonidista también, más cuando es en vivo, obviamente. Antes de seguir con el video te quiero pedir por favor si te puedes suscribir a este maravilloso canal. Solamente el 10% de las personas que me ven están suscriptas. ¿Qué es esto? Suscríbete. Me ayuda un montón a mí para poder seguir haciendo videos. Suscríbete, ponle me gusta al video, activa la campanita y comenta a ver si estás de acuerdo con las cosas que estoy diciendo y etcétera. Y me podés recomendar también más canciones de ellos para poder analizar o de otros cantantes también. Seguimos con el video. Así que ahí va mi saludo especial para él porque la verdad es que es admirable. Muy lindo todo. ¡Esa! Ahí está muy improvisadito, me encanta. Te sonríen porque ya está, me encanta, me encanta. Bien, me encantó. Ay, ya quiero ver quién va a estar en el P2, en el P4. ¿Por qué? Porque, claro, este es el piso 3, pero en el piso 4 dijeron que puede ser ellos dos también. Son todas canciones nuevas de ellos, donde estuvieron invitando a gente también a hacerla, como en este caso Dre Marai, pero van a ser seguramente alguno de ellos dos. Y después todo esto va a ser un disco. Va a ser un disco, estoy seguro, y va a estar muy bueno, porque me parece que van a hacer colaboraciones que van a estar muy interesantes de ver, muy interesantes de ver. Gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme, y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.